Es hermoso estar aquí, ¿no es cierto? Es un gozo estar aquí reunidos como iglesia, como familia de Dios, en este día hermoso. Todos los días son hermosos porque Dios los ha creado y los ha creado para nosotros, para que vivamos para Él, para que traigamos gloria a su nombre, con esta vida nueva que en Cristo Jesús tenemos. Es una vida transformada. La Biblia habla de conversión, no solamente de que creí en Jesús y lo invité a entrar a mi vida y así, pero ¿qué de tu conversión? ¿Te convertiste? ¿O solamente hiciste una oración? ¿Solamente recibiste a Cristo pero no ha pasado nada? ¿No se ha producido un milagro que es una nueva creación hecha por Dios mismo en tu vida? De tal manera que las cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que venir a la Biblia, a la palabra de Dios, con detenimiento, con cuidado, porque es una palabra precisa, una palabra clara, donde nos habla que de modo que si alguna persona verdaderamente está en Cristo Jesús, nueva criatura es, hecha por Dios mismo, poderosamente, milagrosamente. Ya no eres la misma persona de antes. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque has sido regenerado. Tu corazón ha sido cambiado. Ese corazón con el que naciste de piedra, duro, rebelde contra Dios, ha sido trasplantado por Dios mismo con un corazón de carne, que ahora está vivo, que ahora está sensible, que ahora anhela y desea las cosas de Dios. Así es que busquemos esa verdad en la palabra, porque ahí está. Y recordemos que solamente Dios mira el corazón. Solamente Él mira el corazón, nadie más. Él lo conoce y nadie más, ni siquiera nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y esto lo está diciendo Dios en su palabra en Jeremías. Y luego Él añade, yo que conozco el corazón. Así que solamente Dios conoce el corazón, nuestro corazón, ni nosotros mismos lo conocemos porque nos engaña nuestro corazón. Es un gozo, en verdad, mis hermanos, estar aquí. Vamos a compartir la palabra hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, un gran profeta de Dios. Vamos a Isaías capítulo 9, ahí vamos a estar. Tenemos un mensaje tremendo de parte de Dios en su palabra. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ya lo tiene todo el mundo. Bueno, antes de iniciar, yo quiero decirte que Isaías escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y él nos habla de su nacimiento, nos habla de su vida, nos habla de su muerte. Es impresionante este profeta, cómo describe tanto acerca de Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Así es que vamos directamente a Isaías 9, versículo 6, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
¿qué tanto tiene que decirnos Isaías respecto a Jesús? Bueno, Isaías anunció el nacimiento de Jesús. Dos capítulos anteriores solamente dice, por tanto el Señor mismo, en el 7:14 de Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos bien que Emmanuel significa, o traducido es, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por primera vez, Dios está con nosotros en el mundo. No había estado antes de esta manera, había estado en forma individual, personal y temporal, pero no como Él vino en su nacimiento, a estar con nosotros cada día, continuamente. Así es que Isaías escribió sobre la vida de Jesús, incluso, como lo vamos a ver más adelante, hasta el capítulo 53, nos habla de su agonía, de su padecimiento, de qué tipo de muerte iba a tener Jesús, y que también es sorprendente porque, como les he comentado, 700 años antes del nacimiento de Cristo no se conocía la muerte de cruz. Sin embargo, Él está describiendo en este capítulo 53 este padecimiento. También Isaías nos describe la muerte de Jesús y profetizó el reino venidero de Jesús. Todo esto se encuentra en este libro tan tremendo de Isaías, y especialmente en los pasajes que vamos a estar juntos estudiando. Isaías revela muchos nombres. ¿No te has preguntado, oye, por qué tantos nombres? Admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué tantos nombres para ese niño que ha nacido, para ese hijo que nos ha sido dado? ¿Saben por qué hubo muchos nombres de nuestro Señor? Porque un solo nombre no podría describir su personalidad y su carácter y su obra. Un solo nombre no podría describirlo. Así es que Jesús fue admirable. Vamos a empezar con este primer nombre que le da el profeta a ese niño que nos es nacido. Fue importante que naciera porque así es como tomó la naturaleza humana. Acuérdense que Juan nos dice en el Evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así es que Jesús fue admirable en su nacimiento. Nadie ha nacido como Jesús. Ha habido muchos nacimientos milagrosos. ¿Sabías? La mayor parte de las esposas de los patriarcas eran estériles y tuvieron hijos. Fueron nacimientos milagrosos. ¿Sí? La madre de Samuel, el profeta. Tenemos a Zacarías y Elizabeth. Pero el único nacimiento virginal milagroso fue el de Jesús. El único. En toda la historia de la humanidad. Por eso, este nombre dado por Dios a través del profeta, admirable,
porque su nacimiento es admirable. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pensemos en esto. María era virgen y estando en esta condición de virgen se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, como le dijo el ángel a José: José, no temas en recibir a María, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Así es que la profecía de Isaías sobre el nacimiento de Jesús es milagroso. Vemos también cómo el ángel Gabriel, que venía de parte del Señor, anuncia también a María con una tremenda salutación, como lo vimos el domingo pasado. Así es que el nacimiento virginal fue un milagro. Hay otros milagros en relación también con este nacimiento. Las apariciones de los ángeles, el ángel Gabriel apareciéndose a María, dándole una salutación, un anuncio de parte de Dios que sería bendita entre las mujeres todas. Luego también vemos el ángel que apareció a José para decirle que ya no temiera y que recibiera a María, su esposa, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo es. También la aparición de ese ángel a los pastores que estaban aquella noche cuidando los rebaños, y se presentó el ángel y les dijo: no temáis, he aquí os damos nuevas de gran gozo, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego aparecieron las huestes angelicales, millones de ángeles, imagínate, en el cielo, cantando y alabando ese nacimiento que estamos hoy celebrando de hace 2000 años. Han transcurrido 2000 años del nacimiento de Jesús, el Salvador, que vino a traer perdón de pecados, que vino a traer salvación del alma, que vino a traer la vida eterna, que vino a traer una vida nueva, transformada. ¿Cuántos no habíamos pensado, cuántos no habíamos deseado si tuviera la oportunidad de volver a nacer? ¿Alguien lo pensó? Ante tu problema, ante tu situación, ante tu necesidad, en tu matrimonio, en alguna situación, lo llegamos a pensar al menos remotamente, o lo deseamos. A lo mejor no salió de nuestra boca, pero lo pensamos, lo deseamos, lo sentimos, que tuviéramos la oportunidad. Y en Cristo todos tenemos esa oportunidad de volver a nacer. Un nuevo nacimiento espiritual con una vida nueva, transformada. Pero también vemos otros milagros. Aún a lo mejor no lo habías visto así, pero el Evangelio nos dice que ese censo que fue decretado fue un milagro. O sea, Dios, ahí vemos la soberanía de Dios en el Evangelio, teniendo control absoluto de todas las cosas, y pone en el corazón de este emperador el que se haga un censo, para que cada quien, cada familia vaya a su ciudad natal. Y es por eso que José, ya casado con María, tenía que ir a Belén de Judea, porque era la ciudad de David, y de ahí ellos eran descendientes y tenían que pagar ahí el impuesto. Pero de esta manera orquestó Dios, soberanamente, poderosamente, sabiamente, perfectamente, todo en su tiempo. Veamos a Dios en la palabra, en la Escritura, gocémonos, porque
ese hecho estaba orquestado por Dios. Y fue en el tiempo perfecto, como dice Pablo más adelante en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Gocémonos al ver a Dios en la palabra, al ver su soberanía, al ver su sabiduría, al ver su amor, al ver cómo Él orquesta todas las cosas perfectamente para que su plan y su propósito en la historia de la redención pueda llevarse a cabo en su perfección. Dios no tiene errores, Dios no tiene fallas, Dios es perfecto infinitamente. También tenemos otro milagro, la llegada de los magos de Oriente, que eran sabios, que eran astrólogos, no como algunos pudieran imaginarse, no es que venían con artes mágicas y hacían malabarismos mágicos, trucos o magia de algún tipo, no es eso. Eran personas estudiosas del universo, de los astros, eran astrólogos y eran sabios, eran personas muy estudiosas, muy preparadas. Y yo quiero que sepas, porque a lo mejor no te has preguntado cómo es que ellos de una región muy lejana en Mesopotamia, posiblemente Irak, venían desde allá muy lejos, es que se dirigieron acá a Jerusalén y luego a Belén. ¿Te has preguntado? ¿Qué dijeron ellos cuando llegaron a Jerusalén? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Cuál estrella? La estrella de Jacob. Evidentemente estos sabios habían leído los escritos de Daniel y ellos se habían enterado de que aparecería esta estrella, la estrella de Jacob, y que sería un anuncio milagroso, poderoso. No fue un cometa, no fue el cometa Halley. Se ha investigado y se ha determinado que no fue un cometa Halley o ningún otro cometa, fue la conjunción de tres astros, pero orquestados milagrosa y poderosamente por Dios también. Pero entonces esto fue milagroso, que estos sabios hubieran conocido esos escritos de Daniel, donde se hablaba de la profecía del nacimiento de Jesús. Pero no solamente eso, que hayan creído y que esa palabra los haya movido a peregrinar un viaje tan largo, dificultoso, peligroso, riesgoso, porque así eran los viajes antes y hoy también. Pero nos enseñan que ellos creyeron a la palabra y fueron humildes y fueron guiados por esa estrella. Todo eso fue orquestado por Dios milagrosamente hasta que la estrella se detuvo exactamente arriba de la casa donde había nacido, que también es algo que te debe llamar la atención, porque lees un evangelio y dice que Jesús estaba en el pesebre, en el establo. Pero luego lees este evangelio de Mateo y dice que cuando entraron a la casa, vieron al niño. Ya habían pasado aproximadamente 2 años. Ya no era un bebecito, ya era un niño. Cuando estos magos vienen, no vienen al pesebre, como normalmente tenemos esas imágenes en las posadas y en las películas. Ya se habían trasladado a su casa, dice el Evangelio. Y inmediatamente abrieron sus tesoros que traían, oro, incienso y mirra.
pero no voy a entrar ahorita, hay mucho que hablar, mucho que decir, pero nomás lo estoy mencionando como un milagro también, que quiero que lo vean, porque estamos aquí en este nombre que Isaías le da a Jesús, admirable, es admirable, hay tanto que hablar de Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su regreso, que somos esa generación seguramente privilegiada que veremos el regreso del Señor. Imagínate. Así es que yo les diría, mis hermanos, que no trates de explicar los milagros de la Navidad. Solamente créelos, acéptalos en tu corazón y serás bendecido. Jesús fue admirable no solo en su nacimiento, pero también en su vida. El admirable niño en el pesebre fue un milagro. Pero saben que yo quiero comentar algunas cosas del pesebre porque también sabemos poco y hay mucho que decir. El pesebre fue su cuna, hasta ahí es lo que sabemos la mayoría. Pero el pesebre ilustraba perfectamente el rechazo sufrido por Cristo. Y no tenemos que ver a ese mesonero como el hombre malo. El mesonero no es el hombre malo de la película, de la historia. No había lugar. Habían venido muchas familias, como José y María, a Belén de Judea, y todos los hostales, y si le pudiéramos llamar hoteles o albergues, lo que sea, todo estaba lleno cuando ellos llegaron. Así es que, pero sí simboliza y sí nos enseña Dios a través de este no hay lugar, nos da una enseñanza para ti y para mí, porque no había lugar para Él en el mesón. Yo no sé, yo quiero preguntarte si tú has estado cerrado en tu puerta a la vida de Cristo. Es algo que podemos aprender de este pasaje, que así como en aquel tiempo no hubo lugar para que Cristo naciera, puede ser que hoy aquí alguno todavía tiene su corazón cerrado para que Jesús no venga a tu vida, no entre, no nazca en tu corazón, no traiga ese perdón, no traiga esa salvación, no traiga esa vida nueva. Hoy es un día aceptable para Dios, es un día de salvación. Siempre que se predica el Evangelio, es una oportunidad de Dios. Dios ama al mundo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Has estado cerrando la puerta de tu vida a Cristo? Puede ser que hoy te está llamando para que sea el día de salvación, el día de Dios para ti. También el pesebre ilustraba perfectamente la redención de Cristo, porque el Evangelio nos habla de que Jesús era el Cordero de Dios. Y en ese establo había más animalitos, una vaquita, un torito, ¿sí? Unos corderitos, unos becerros, pero Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que ilustraba perfectamente la redención de Cristo. Él fue envuelto, se traduce como pañales, pero no eran Pampers. No eran ese tipo de pañales, ni siquiera de tela. Estas eran tiras con las cuales se hacían las mortajas para los muertos. ¿Te dice algo? Jesús, desde que nació para morir. ¿Se dan cuenta cómo está todo esto aquí en la Escritura, en el Evangelio, con toda claridad?
envuelto en esas tiras o lienzos, que es un ropaje de muerte. También el Cordero de Dios que se encontraba ahí en un pesebre apuntando a la cruz. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego Pedro también dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y nos dice Pedro también, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy adecuado todo el cuadro que el Evangelio nos pinta. El pesebre ilustraba perfectamente la disponibilidad de Cristo para todos. El Evangelio nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está ese todos. Pero también encontramos en Isaías 53:6, ¿qué nos dice este pasaje? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es que piensen en los todos del Evangelio. En ese todos estás tú, esta mañana. Todos somos pecadores, todos nos hemos desviado por nuestros propios caminos, pero Dios, en su amor y en su gracia y misericordia, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros cuando Él vino a nacer a este mundo. Así es que enfatizo en la disponibilidad de Cristo. Cristo recibirá a todos los que vengan a Él, como nos dice Él mismo en el Evangelio de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo le recibo. Qué hermosas palabras de Jesús allí en Juan 6:37. Pero también tengo que decirles que Jesús no está más en el pesebre. Ya no es el niño Jesús como muchos dicen. Es que el niño Jesús creció. El niño Jesús llegó a un estado adulto. Nosotros ya no estamos adorando a Jesús en el pesebre, porque ya no está más ahí. El nacimiento fue nada más que una parte del gran plan de Dios. Ya no adoramos a un niño en un pesebre, adoramos al Salvador sin pecado, que satisface a las personas en cualquier crisis en la que se encuentren. Aunque sabemos principalmente que la crisis mayor de toda persona, de todo ser humano, es la crisis del pecado. El pecado produce crisis en nuestra vida, produce un caos, produce un desorden como al principio, después de la creación perfecta y maravillosa de Dios, en el versículo 1:1 de Génesis al versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo había pasado solamente de un versículo al otro, aunque claro, sabemos que pasaron años y años y años. Así es nuestra vida, está desordenada, está vacía, desde que entró el pecado en el mundo. Y solamente Dios puede poner orden. Por eso el Evangelio son buenas noticias de parte de Dios, en verdad, buenas noticias, las mejores noticias, ¿no es cierto? Todos podemos pensar en este momento, ese día de nuestra salvación, que nos llegaron con esas buenas noticias. Aunque primeramente nos dieron malas noticias, porque nos dijeron que Dios decía que todos éramos pecadores,
y que estábamos separados de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que Él te va a satisfacer en tu crisis y te va a librar. ¿Cuántos aquí podemos dar testimonio de esto? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que en verdad Él nos ha salvado de la mayor crisis y Él ha resuelto muchos de nuestros problemas y necesidades y pruebas? Así es que Jesús también fue admirable en su muerte. Estamos hablando de este primer nombre que Isaías le da a Jesús, admirable. Llamará su nombre admirable. Otras traducciones dicen maravilloso. Pero Jesús también fue admirable en su muerte, porque Isaías, ahora muchos capítulos más adelante, al capítulo 53, nos habla de lo admirable que fue la muerte de Cristo. La Biblia dice claramente que todos morimos a causa del pecado, como citaba ahorita las palabras del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, pero también dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos morimos a causa del pecado y enfrentaremos un juicio. Qué increíble, y por eso es admirable Jesús en su muerte también, porque Jesús nunca pecó. No se halló engaño en su boca, como nos escribe Pedro. Sin embargo, que Él nunca pecó, murió por los pecadores. Como dice Pablo en su carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21 es un pasaje excelente de la sustitución de Cristo. Cristo nos sustituyó. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero sustitutivo, nos sustituyó. Por eso es admirable Jesús en su muerte, que siendo Él sin pecado, Él fue santo, sin mancha, limpio, puro, perfecto, muriera por los pecadores en la cruz, como nos dice Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Murió llevando nuestros dolores. Acércate a Jesús, ábrele tu corazón, platica con Él. En esos momentos de dolor, ¿cuántos hemos pasado aquí por muchos dolores de todo tipo? ¿No es cierto? Pero Él murió por nuestros dolores, llevando nuestros dolores ahí en su cuerpo. La cruz también murió como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar voluntariamente. Él lo quiso por amor a nosotros, como dice Pablo.
El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió y todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre él, dice Isaías aquí mismo en el capítulo 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo, su Hijo, ahí en la cruz, el pecado de todos nosotros, porque Dios en su sabiduría infinita y en su poder omnipotente no había encontrado otra manera en que pudiéramos recibir ese perdón de nuestros pecados sin que el carácter divino de Dios se hubiera visto comprometido, su justicia, su santidad. Así es que Jesús es admirable en su muerte. Y si hoy alguno quiere reconocer que es una oveja descarriada, ¿lo puede hacer? Reconoce que eres una oveja descarriada y puedes venir a Jesús para que lo reconozcas como tu pastor. Pero Jesús también será admirable en su reino venidero, como nos habla también Isaías en el capítulo 35. El que murió y resucitó, como el Evangelio nos dice claramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese Cristo que murió y resucitó vendrá otra vez, y es la esperanza gloriosa que tenemos, ¿no es cierto? Amamos su venida, estamos expectantes, porque el Señor viene. Bueno. Así es que cuando venga a reinar, se cumplirá la promesa también que fue dada a María. Y nos debe de sorprender dice, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando venga a reinar se cumplirá la promesa que el ángel de parte del Señor le estaba dando a María. Reinará para siempre, jamás, en un reino milenial, en un reino perfecto de justicia, de amor, de equidad, de unidad. Anhelemos. Aunque quiero decirte algo, no tenemos que esperar hasta entonces a que Cristo reine en el mundo. Podemos dejarlo reinar ya, ahora mismo en nuestras vidas. Dile a Jesús, Jesús, venga tu reino a mi vida, ¿no oró así también Jesús? Venga el reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Puedes decirle a Jesús, Jesús, venga tu reino a mí, empieza a reinar, yo te acepto como mi rey, soberano, toma el control de mi vida completamente, haz tu voluntad. Cumple tus propósitos conmigo. Y cuando dejamos a Cristo reinar, otra cosa sucede. Nuestra vida está perfectamente balanceada, equilibrada.
su reino no tendrá fin. No habrá cambio de partido. Todas las naciones tienen pugna por un partido, por otro, y gana uno, y se tienen que aguantar todo su periodo, y estar esperando con anhelo que salga para que entre el otro peor. Pero este reino con Jesús no tendrá fin. Las palabras de Dios son para nuestro aliento, para nuestro consuelo, como dice Pablo en Romanos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis hermanos, tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Tenemos que dar testimonio de que está Jesús en nosotros, con una vida llena de esperanza, dando testimonio de que Cristo reina en nuestras vidas y que todo está en perfecta paz, armonía, justicia, verdad, y que con solo vernos ya estemos predicando, y si es necesario que hablemos. Sí, nuestro testimonio de vida tiene que ser, es una predicación y es la predicación más fuerte. Bastaría que viviéramos como la Biblia dice, que dejáramos a Cristo vivir en nosotros para que digamos como Pablo, ya no vivo yo porque estoy con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dejemos a Cristo vivir y se va a notar, la gente va a ver nuestra vida. Y se va a inquietar y nos va a preguntar, como dice Pedro, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Oye, a ti te veo con una esperanza tremenda y yo no veo nada de lo que tú ves. Y entonces tu vida les inquieta, tu vida les causa cuestionamientos, pero son para bien y son para que conozca la verdad y conozca que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero terminar este primer nombre y creo que nos va a faltar, vamos a poder hablar de un siguiente nombre de Jesús, pero quiero terminar haciéndote la pregunta si Jesús es admirable para ti. Pero no digas solamente la respuesta, que ya es obvia, pero ¿de veras? ¿De corazón? ¿Por qué contestarías que sí es Jesús admirable? ¿Tienes todo un sustento? ¿Tienes todo un fundamento? ¿Tienes toda una experiencia? ¿Tienes toda una bendición? Para que en verdad digas, sí, Jesús es admirable para mí. Pues entonces confía en Él y entonces encontrarás que Él es admirable en tu vida cada día y continuamente. Pero volvamos a Isaías, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nuevamente nos vuelve a hablar de su gobierno, de su reinado, de su imperio, de su poder, y se llamará su nombre admirable, de quien hemos hablado, y también consejero, que será el nombre que también veremos, que le da Isaías a Jesús, y llamará su nombre consejero. Isaías anuncia con bastante antelación el nacimiento de Jesús, 700 años antes de que naciera, y algo que te sorprende es que la mayoría de los anuncios de nacimientos ocurren después del nacimiento y te empiezan a hablar, oye, ya nació fulanito, pero aquí fue avisado con antelación muchos años antes que Jesús naciera.
Y como les decía, fueron muchos nombres que le inspiró Dios al profeta Isaías, porque se necesitaban para describir a este ser admirable. Nombres, todos ellos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres revelan la personalidad de nuestro Señor y su carácter. Como consejero llegó a estar disponible. Jesús fue llamado consejero, pero es un consejero disponible, es un consejero asequible, es un consejero al cual tú te puedes acercar, buscar y recibir de él. Porque hay consejeros, no es cierto, pero necesitas hacer cita, necesitas hacer antesala. Y algunos de repente dicen, oye, ya llevo 6 meses y todavía no me dan la cita. Este es un consejero con disponibilidad en todo tiempo y momento. El nombre consejero habla de su sabiduría. Imagínate la sabiduría divina, la sabiduría perfecta, la sabiduría del pasado, presente y futuro, la sabiduría completa de todas las cosas. Solamente el consejero la tiene, que es Jesús. ¿Y cómo es posible, o cómo puedo saber que Jesús, este consejero, está disponible, llegó a estar disponible? Pues la Biblia lo dice claramente, y quiero leerte el pasaje en Filipenses 2, 5 al 7, es un pasaje extraordinario que nos describe cómo fue posible que Jesús llegó a estar disponible, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Vemos claramente cómo Jesús llegó a estar disponible, no aferrándose el ser igual a Dios. Se despojó. La palabra en el griego es kenosis, vaciamiento. Jesús se vació de sí mismo, se vació de su gloria, y vino para hacerse hombre, y estando en esa condición de hombre, se humilló, siendo obediente, siendo un siervo, y obedeciendo hasta la muerte, nos dice el pasaje. Así es que Jesús vino a un pesebre, como ya lo vimos. Su nacimiento fue anunciado a los pastores. Vinieron estos magos de Oriente a adorarle. Jesús estuvo siempre disponible durante su ministerio. Lo vemos en el Evangelio claramente. El Señor Jesús estuvo dispuesto a los niños. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y las multitudes y la gente, los chicos y los grandes, venían a Él y Él les recibía. Tú lo ves en el Evangelio que apenas empezaba el día y empezaban a preguntar ¿en dónde está Jesús? Y ya alguien decía, pues por allá en tal región. Inmediatamente todas las multitudes acudían y le seguían. Siempre las multitudes, porque Jesús estaba disponible durante su ministerio. También estuvo disponible para ricos y pobres, y lo vemos claramente en el Evangelio. Jesús estuvo disponible
también para los que estaban sanos como los que estaban enfermos, disponibles para los pecadores como tú y yo, siempre disponible, siempre para darnos el mejor consejo. Como nos dice Dios en el Antiguo Testamento: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene el consejo de Dios: escoge pues tú la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está, Dios te aconseja, escoge. No es cierto, nos encontramos en muchos momentos en que no sabemos qué escoger, pero oímos la voz de Dios que te dice: escoge pues tú la vida. Y Jesús dice: yo soy la vida y la verdad y el camino. Así es que hoy, como pecadores, tú y yo podemos escoger a Cristo, quien es la vida, quien es el Salvador, quien es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados, pero también liberar. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánta esclavitud en este mundo? Esclavos de deseos, de pasiones, de adicciones, esclavos de orgullo, egoísmo, vanidad, esclavos de chisme, crítica, esclavos de tantas cosas, esclavos de entretenimientos, diversiones, esclavos. Pero Jesús tiene libertad. Cantamos alabando al Señor eso. Cristo rompió nuestras cadenas. Hay libertad en Cristo. Da testimonio. Hablemos, gritemos, voz en cuello, como dice el Señor, con voz de trompeta. Que el mundo allá afuera conozca al Señor. ¿Cómo crees que le va a conocer? A través de nosotros, a través de su iglesia, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. En esto conoceréis que son mis discípulos, dijo Jesús, en el amor que os tenéis los unos a los otros. Y como consejero, el Señor Jesucristo siempre tenía las respuestas. A los 12 años estaba ahí en el templo con los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y respondiéndolos, y los doctores, los escribas conocedores de la ley se admiraban de su sabiduría. Pero también las respuestas para Nicodemo, el maestro del pueblo de Israel también. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y el Señor le dio respuesta a todas sus inquietudes, y así como tú no sabes de dónde viene el aire y a dónde va, así es todo aquel que nace de nuevo. Dio respuestas a sus críticos. Destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Y le dijeron: este templo se tardó 46 años en que se levantara, y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Respuestas acerca de la eternidad. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos dice Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos habló de la promesa del cielo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero también Jesús dio respuestas acerca del infierno. Yo no sé si te llama la atención que Jesús habló más del infierno que del cielo, porque es un lugar real, es un lugar que existe, es donde se pagan los pecados de todas aquellas personas que rechazaron a Jesús, que rechazaron ese pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el único pago por los pecados, la muerte de Cristo, ese sacrificio completo y perfecto ofrecido por Cristo a ese Dios santo y justo. Y el Señor Jesucristo nos relata, muchos le llaman parábola, pero no es parábola. La parábola, el pasaje del Evangelio de Lázaro y el rico no es parábola. La parábola era una historia terrenal con un mensaje celestial. Pero en ninguna parábola se menciona el nombre propio de alguien, para que lo sepamos. Y aquí se menciona a el pobre mendigo que era Lázaro. Entonces Jesús estaba relatando una historia real que él sabía, que él conocía, de ese pobre mendigo llamado Lázaro, pero que cuando murió fue al seno de Abraham, y de aquel rico que todos los días hacía banquetes con esplendidez y cuando murió fue al infierno. Como consejero tenía seguridad para pecadores sin esperanza. Y lo vemos en el Evangelio, trajo un mensaje de amor. Vemos el amor por la mujer junto al pozo en el Evangelio de Juan 4 que todos conocemos. La mujer samaritana. Y él le mostró ese amor y paciencia. Ve y anda a llamar a tu marido. Dijo: no tengo marido. Dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se sorprendió. Digo: Señor, se me hace que tú eres profeta, porque me has dicho todo lo que soy. El amor de Jesús por el deshonesto Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que fue tremendo, porque cuando Jesús pasaba por ahí, Zaqueo, que era chaparrito así, y que vivía en Jericó, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Y entonces Zaqueo fue y preparó su casa, y llegó Jesús, y ¿sabes qué dijo Jesús cuando entró ahí? ¿Sabes qué dijo Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo? La salvación ha venido a esta casa. La salvación ha venido a esta casa. Y vemos a este hombre, Zaqueo, deshonesto, recibiendo la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Pero vemos a un Zaqueo transformado, a un Zaqueo que está haciendo restitución, diciendo que a todos los que él había defraudado, les devuelvo cuadruplicado. Ahí ves a un Zaqueo no solo perdonado, no solo con la salvación, pero a un Zaqueo transformado que está buscando resarcir el daño que había hecho de forma deshonesta. Vemos también el amor de Jesús por aquel ladrón moribundo al lado de Jesús, nada menos.
que con aquella fe le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el reino. ¿No son maravillosos estos nombres de Jesús? Admirable, consejero. Jesús trajo esperanza para los que no la tenían. Yo no tenía ninguna esperanza cuando me llegó el Evangelio. Nada, absolutamente, de este mundo. Estaba perdido a mis 23 años. Y tú también, sin saber quién eres, sin conocerte, porque sin Cristo estamos sin esperanza. Por eso Pablo dice que es Cristo en nosotros la esperanza de vida. Gracias a Dios por Jesús, que trajo esperanza, una esperanza cierta, una esperanza verdadera, una esperanza que trasciende, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es la única esperanza cierta, es la única esperanza viva, la que tenemos en Jesús, la que nos da Él. No hay nada en este mundo, absolutamente nada, que te pueda dar esperanza. La gente tiene esperanza mientras que vive, pero cuando mueres, muere tu esperanza. Eso es terrible. Ningún problema es demasiado difícil como para que Él no lo pueda resolver. Todavía alcanza a los que no tienen esperanza. Yo no sé si esta tarde aquí alguno esté sin esperanza acerca de algo, acerca de su vida, acerca de su destino, acerca de su eternidad. Está sin esperanza. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Busca al Señor mientras que puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Dice el profeta Isaías precisamente también en el capítulo 55, deja tu pecado, deja el impío su pecado y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La esperanza más grande que podemos tener es la esperanza de vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Escritura hace alusión precisamente a los que están prisioneros de esperanza. Tienen la esperanza de que, haciendo todo el recorrido de casi 25 años de estudio, recibas todos los títulos habidos y por haber, y tienen la esperanza de que con el último título que recibas vas a oír el tin de que estás transformado y ya la hiciste. ¡Oh, decepción! Tienen la esperanza de casarte y de ser feliz y de que todo cambie, y sí, pero el acta de matrimonio no te da esperanza. Las actas de nacimiento de nuestros hijos, tenemos la esperanza de que, a ver si ya con el primero, ya ahora sí soy feliz. No fui feliz casándome, pero ya con el hijo, pues no, con el 2, a ver si 3. La esperanza de poner una empresa, un trabajo propio. La esperanza, ¿qué esperanza tienes? Eres un prisionero de esperanza. Y hoy el Señor te invita a que tu esperanza sea Cristo en ti. La esperanza de gloria. La esperanza más grande es saber que con toda seguridad, cuando tus ojos sean cerrados aquí con el último latido de tu corazón, los abras viendo al Señor en la gloria. Yo quiero terminar diciéndote
celebramos más que un nacimiento milagroso, es decir, este Salvador nacido de una virgen tiene las respuestas que necesitas hoy. Respuestas que son importantes para cada necesidad y en todas las edades. Así es que hoy el Señor te invita a que traigas tus cargas, tus problemas, tus dificultades. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Su sabio consejo te va a guiar en medio de esas pruebas, de esos problemas, pero es muy diferente tener problemas y tener necesidades, pero tener a Jesús para que nos dé como consejero la más sabiduría de cómo pasar en medio de ello, que tener esos problemas y más, pero sin Cristo en nuestra vida. Así es que retomo las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55. Buscad al Señor mientras que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, ahí donde estás. No tienes que posponer, no tienes que esperar. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. ¿Qué tienes que hacer? Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios satisface, nos llena. Me vienen a la mente estos pasajes tan tremendos de Hechos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43, ¿te imaginas? No hay cosa más gloriosa que puedas recibir el perdón de tus pecados completamente, seguramente, por la fe en Él, en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y 3 capítulos más adelante, en Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Cree hoy, no mañana, hoy, para que seas declarado justo, porque maldito todo aquel que está confiando o está poniendo su esperanza en las obras, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estos dos nombres que vimos hoy acerca de Jesús. Admirable, que todos de corazón aquí, con esta escritura que hemos escuchado, podamos unirnos y decirle juntos a Dios que es una bendición poder decir con nuestra vida, con nuestro testimonio, en verdad que Jesús es admirable. Que ya no solamente es una lectura ahí que alguna vez pude hacer o haber escuchado ese pasaje donde alguien dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, pero no me decía nada. Ahora con mi vida puedo realmente decir
que Jesús es admirable, admirable en su nacimiento, admirable en su vida, admirable en su muerte, admirable en su regreso. Jesús es consejero, está a la disposición y ya está a la disposición de cada uno de nosotros, y ya lo hicimos nuestro consejero, porque solamente Él tiene esa sabiduría completa, infinita, perfecta, divina, del pasado, presente y futuro. ¿Quién mejor que Él nos puede aconsejar, guiar, dirigir en nuestro peregrinaje? Oh Padre, te damos gracias por esta reunión, este tiempo en el que juntos hemos compartido tu palabra, que tú la has abierto a través de tu Espíritu Santo para poder ver estas maravillas, como el nombre de Jesús en verdad es maravilloso, y especialmente poderte ver a ti, Señor, ver tu persona ahí, ver tu carácter, ver tu propósito y tu plan redentor, y que aquí con nuestros invitados hoy que quisieron venir, y ellos no lo sabían, pero fuiste tú quien los invitaste. Fuiste tú quien orquestaste este día de una manera tan hermosa, tan tremenda, y tuviste el control y el cuidado de todo para que hoy estuvieran aquí estos amados invitados, sean familiares, amigos, compañeros, vecinos de algún creyente de esta tu iglesia, y están aquí, Señor. Y tu palabra dice que es ahora el tiempo aceptable, que es ahora el día de salvación. Ellos han escuchado el Evangelio, han escuchado que son pecadores, que están separados de la gloria de Dios, han escuchado que la paga del pecado es la muerte, no solo física, pero espiritual también. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oh Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo traigas convicción de pecado en ellos y un deseo de arrepentirse, de abandonar el pecado, de volverse a ti, de entregar su vida a Cristo en fe, aceptándole en el corazón como su Señor, como su Salvador. Han escuchado que solo tú puedes hacer una obra nueva, una nueva creación. Muchos aquí están cansados, desesperados, desanimados, desesperanzados. Pero gracias, porque Cristo no es una religión, es una vida nueva, una vida para ser vivida dentro de nosotros. Señor, te ruego tu gracia para que alcances a las personas que están aquí. Padre, te ruego que les traigas a Jesús, porque ellos no podrán venir si tú no les traes. Pero si alguien ahí siente un deseo de arrepentirse, un deseo de creer, un deseo de venir a Cristo y entregarle su vida, es porque Dios el Padre lo está haciendo a través de su Espíritu y te está trayendo a Cristo. No te resistas, porque si oyereis hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí donde estás, entrégale tu vida de corazón al Señor y pídele que te perdone, que te salve, que reciba tu vida, que la acepte, para que tú también le recibas a Él, y a partir de ahora sea tu Señor, tu Salvador, tu pastor, y nazcas de nuevo y te brille el sol y celebres esta Navidad diferente a todas las anteriores, con una vida nueva hecha por Cristo, transformada. Oh Señor, te damos gracias por todo este tiempo hermoso y todo lo que vamos a hacer. Pedimos tu bendición a este compañerismo, a esta coinonía, con este gozo, con esta bendición que has dejado en nuestros corazones, con este gozo, alegría, regocijo. Bendice todo lo que vamos a hacer, bendice esos alimentos, gracias que nos los das, que los podemos disfrutar todos juntos compartiendo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del admirable, en el nombre del consejero, en el nombre del Dios fuerte, en el nombre del Padre eterno, en el nombre del Príncipe de paz, Cristo Jesús. Amén y amén.